Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy quisiera platicar contigo acerca de los alimentos y lo que representan en nuestra vida. Bueno, primero que nada quisiera decirte que todo lo que nosotros hacemos corresponde a un ritual que posteriormente se convierte en una costumbre. Todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos es un ritual en nuestra vida cotidiana y nosotros lo hacemos de manera inconsciente. Y te voy a poner un ejemplo. Todos los días cuando te levantas a las 7 de la mañana, prendes el coche, tomas la misma carretera que tomas todos los días, año tras año, para llegar a tu trabajo. Llegas a tu trabajo, vas y firmas tu asistencia y luego te sales por el cafecito mañanero. Es un ritual que hacemos todos los días, pues todos los días cuando te levantas inconscientemente y de manera automática repites la misma historia sin siquiera pensarlo. Entonces el cerebro va aprendiendo o va codificándose para hacer esto ya de una forma, como te decía, automática e inconsciente. Y a veces es interesante cómo estos rituales se vuelven una costumbre, y es importante e interesante estudiar esta parte de cómo a veces las costumbres nos dañan y nosotros las seguimos haciendo inconscientemente, y es interesantísimo entender cómo a veces romper con las costumbres puede ayudarnos a progresar, a evolucionar o a sanar muchas cosas que hacemos inconscientemente. Y bueno, pasando a lo de los alimentos, que es en lo que me quiero centrar hoy, básicamente quisiera decirte que todos los alimentos tienen detrás una historia. Todo lo que nosotros consumimos siempre va a ser por alguna razón. Todo lo que nos gusta y lo que no nos gusta tiene detrás un significado que nosotros tomamos inconscientemente. Te quiero decir que cada cosa que tú compras en el súper tiene atrás una historia que va implícita dentro de eso que tú vas, que simplemente pagas y lo llevas a tu casa, lo cocinas y te lo comes. Pero hay una historia detrás, desde la persona en que creó o ordeñó la vaca para que tú pudieras ir a la tienda y comprar el queso y comerlo. ¿Sí? Además de eso, hay historias de los alimentos. Por ejemplo, el maíz tiene una historia dentro de sus orígenes, el trigo tiene otra historia. Y así cada alimento tiene historia y nosotros nos alimentamos de esa historia inconscientemente. También te quiero platicar, además, que muchos de nuestros alimentos evocan recuerdos. Es decir, nosotros detectamos a veces el olor por ejemplo, a pan, a pastel, a pan recién horneado, y eso evoca un recuerdo. Entonces nos alimentamos de esos recuerdos. Hay alimentos, por el contrario, que nos pueden producir indigestión, nos pueden producir irritación, nos pueden producir gastritis, alergias, entre muchas otras afecciones biológicas, y esto también corresponde a el significado inconsciente que nosotros le damos, o el significado que tiene esa comida, o la historia que tiene eso, y que nosotros la estamos tomando. Y te comento un poquito de lo que son las alergias. Las alergias es como una situación contradictoria en nosotros mismos. Es esa parte de desear algo, querer algo, que te guste algo o alguien, y al mismo tiempo esa situación o esa persona te irrita o es intolerable para ti. Entonces aparece lo que es la alergia. Ahora hay que ver a qué alimento le tienes alergia para poder entender qué es lo que está sucediendo. Bueno, también en esta parte de la alimentación es interesantísimo, como te hablaba anteriormente, de lo que son los rituales y las costumbres. Es interesante ver cómo la comida siempre es un ritual y una costumbre. Interesante ver cómo en los restaurantes de 5 estrellas, de alta categoría, pues el ritual siempre va a ser el mismo.
las porciones van a ser pequeñas, a lo mejor los platos son grandes. Es interesante ver cómo en las reuniones, en las comidas de negocio, se utilizan ciertos modos para poder llevar a cabo este ritual, que es un ritual de negocios, y se consumen determinados alimentos. Es interesante entender lo que nos está queriendo decir muchas veces la otra persona con la forma en que come o con lo que come. Y bueno, hablo de todo esto porque te comento que el cerebro es como una calculadora, es como una hoja de Excel que se la pasa sumando, restando, multiplicando, haciendo siempre operaciones, resolviendo situaciones, dando respuestas a preguntas. Es interesante entender que el cerebro no entiende de lo bueno ni de lo malo. Para el cerebro simplemente hay que resolver lo que no está resuelto. Entonces, incluso cuando dormimos, ¿no? El cerebro sigue funcionando, sigue haciendo su trabajo, aunque nosotros estemos descansando. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces nuestro cerebro no actúa de la manera en que a nosotros nos beneficie. A veces actúa de manera contraria para que nosotros con conciencia nos demos cuenta de las situaciones que tenemos que resolver. Al poner conciencia, obviamente el cerebro o las órdenes que demos a nuestro cerebro van a cambiar, en automático va a cambiar todo nuestro entorno. Y de aquí te quiero hablar un poquito de lo que son, por ejemplo, el sobrepeso, ¿no? Cómo nosotros relacionamos todo lo que es estético en el cuerpo, vamos a decirlo, en esta parte de lo que es el sobrepeso, siempre lo estamos relacionando con el comer de más o el comer de menos, o lo que nosotros creemos que es una buena alimentación o una mala alimentación, y con la parte de la actividad física. Sin embargo, te comento que antes de todo eso hay una parte que nosotros descuidamos, que es, vamos a llamarle un poquito inteligencia emocional, y también a ser consciente que nos llevó a estar en ese momento de tener esos 10, 15, 20 o los kilos de más que podamos tener. Porque sin duda muchas veces en esta parte del sobrepeso, tener 20 kilos de más no los tuvimos de un día al otro, sino que tuvieron que haber pasado años incluso para poder tener esos kilos de más. Y que pudimos haber tenido señales que nos alertaban, foquitos rojos que nos alertaban de que algo andaba mal, y que nosotros, claro, no quisimos hacer caso, hasta que llega un día en el que probablemente te veas en un espejo o te veas en una fotografía y te compares, y pues te caiga un cubo de agua fría y quieras solucionar esta situación y no entiendas cómo es que tú llegaste hasta ese punto. Y te platico por qué. Porque el cerebro trabaja con la ley del menor esfuerzo. ¿Y qué es la ley del menor esfuerzo? Resolver los problemas o resolver cualquier situación de la manera más fácil o que cueste menos trabajo. Y aquí entra esta parte en la que nosotros mismos entramos a boicotearnos para hacer algo que a nosotros nos haga bien. Aquí entra esta parte de no lograr los proyectos que nosotros nos proponemos. Entonces te pongo un ejemplo, ¿no? Cada vez que llega año nuevo y decimos que ahora sí, cuando venga este año nuevo, vamos a entrar al gimnasio, vamos a salir a hacer ejercicio y vamos a iniciar una nueva vida, una nueva rutina, una nueva forma de vivir. O cada vez que decimos, ahora sí, el lunes me voy a ir a hacer ejercicio, voy a hacer
actividad física porque la necesito, y siempre el lunes va a pasar algo, o siempre el día que tú te lo propongas va a suceder algo que nosotros vamos a llamar casualidad, que obviamente no será una casualidad, sino una causalidad de que nuestro propio cerebro nos está impidiendo, nos está haciendo que nosotros mismos nos boicotemos para seguir en ese mismo estado. Entonces, por ejemplo, tú te quieres ir el lunes al gimnasio y sucede que el lunes se te rompe el coche y ya no puedes ir al gimnasio, o sucede que el lunes tienes otro gasto y ya no pudiste pagar el gimnasio, o sucede que el mismo lunes llegaste súper tarde del trabajo y tú tenías la dieta que te mandó el nutriólogo y no la seguiste porque como llegaste tarde, ya era demasiado tarde, pues tú te pusiste a cocinar lo más fácil, lo más rápido, y simplemente rompiste la dieta. Entonces, a lo que voy es que nuestro mismo cerebro va a hacer todo lo posible para que nosotros nos boicoteemos y no podamos lograr ese objetivo que nos hemos propuesto. Y te comento que siempre el sobrepeso, además, no solamente va a ser, como te comentaba en un principio, por la mala alimentación o la mala condición física, que sin duda, claro que va a tener que ver, pero siempre también va a venir condicionado a otras situaciones u otros problemas que nosotros no hemos sabido resolver en su momento. Muchas veces va a venir por herencia familiar, entonces habrá que romper esa herencia. Otras veces vendrá por una situación que nosotros hayamos vivido y que nos haya hecho pasar un shock, y a partir de esa situación nuestro cuerpo empezó a engordar o a deformarse. Habrá otras situaciones distintas en el que nosotros tengamos que poner un perímetro alrededor de nuestra cintura para que otras personas no entren dentro de este perímetro. Entonces, lo importante, y antes de irte con un buen nutriólogo, antes de escoger una disciplina física que tú quieras hacer, es importante entender qué fue lo que te llevó a tener esos kilos de más, o qué fue lo que te llevó a que tu cuerpo no se vea como tú quieres que se vea el día de hoy. Cuando tú comprendas qué es lo que te está pasando, cuando tú comprendas y soluciones primero esta situación de vida que está dentro de tu inconsciente, pero que tu cerebro, que manda señales a tu cerebro y tu cerebro las ejecuta, entonces hasta que tú descodifiques esto, entiendas los códigos, los hagas consciente, vas a poder ser una nueva persona con nuevos hábitos de alimentos y con una nueva rutina física que tú puedas emplear para completar o complementar esta nueva parte de ti. Bueno, y finalmente quisiera compartirte una historia precisamente que me acaba de suceder hace un momento en el parque con mi hija, que tiene que ver con esto que te estoy contando ahora y que precisamente me motivó para darte y compartirte este mensaje. Estaba mi hija con otra amiguita jugando en el parque, en los juegos, con unos globos a los que les empezaron a dibujar caritas, y bueno, empezó a llegar una leve brisa de aire que obviamente se llevaba el globo, se lo llevaba para un lado, se lo llevaba para otro, y las niñas, bueno, tenían que andar detrás del globo para que el globo no se fuera, hasta que una de las niñas se cansa de estar cuidando el globo, porque el globo precisamente no le dejaba jugar por estar cuidando que el globo no se fuera, y se lo lleva a su padre, a su papá, y le dice: toma, papá, que este globo se va para todos lados. Y el papá le contesta: sí, hija, porque este globo es muy independiente. Y bueno, yo empiezo a sacar conclusiones de todo lo que veo, lo que escucho, y me pareció mágico entender que es verdad que cuando uno más ligero está, es más independiente, porque muchas veces nosotros tenemos una gran espalda, unos brazos grandes para poder cargar no solamente con las cosas que nosotros cargamos, sino hasta con las de la familia, con las cargas de los vecinos. A veces necesitamos unas piernas fuertes que nos sostengan, unas piernas gordas que nos sostengan.
y nos vamos llenando de todas esas cargas inconscientes. A veces nos alimentamos de miedos, de ansiedad, de estrés, y es precisamente eso lo que nos hincha, lo que hincha nuestro propio cuerpo. En esta parte entra lo que se llama la memoria celular. Entonces, me pareció sumamente interesante este cuento que te platico del globo, porque es verdad. Cuando uno se aligera y se va quitando esas capas de miedos, esas capas de inseguridades, cuando se va quitando las cargas, cuando deja de alimentarse de los miedos, de la ansiedad, uno se va sintiendo más ligero y va caminando por el mundo, por la vida, con una ligereza sorprendente, que es verdad que puedes llegar a volar. Como si fueses un globo, puedes llegar a ser tan ligero como un globo, y por supuesto que eso te da autonomía, el liberarte de las cargas de otras personas, el liberarte de tus propias cargas emocionales heredadas, de tus propias creencias, de tus propias costumbres. Sin duda que tiene que llegar a llevarte a una gran ligereza y a una gran autonomía, como el globo independiente que se iba de un sitio hacia otro. Bueno, esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Y por supuesto, invitarte a que si necesitas de un acompañamiento para poder cambiar, para poder entender qué situación te ha llevado hasta donde tú estás, pongo a tu disposición mi conocimiento y mi experiencia. Eso es todo, que tengas un excelente día, que todo te salga bien y hasta pronto.